El Consejo Deliberante en sí, como institución, hacía falta, hace mucha falta, sigue haciendo falta que la presida una persona que realmente no cometa tantos errores como se ha cometido desde la primera sesión. O sea, nosotros de alguna manera todos los concejales, todo el cuerpo lo vino como acompañando porque nos pareció que era un error inicial, ustedes recordarán, pero bueno, hoy después de 7 meses vemos que son una repetición de errores, de no hacerse cargo. Toto Manson es concejal porque fue puesto a dedo, no hubo interna en el PJ para que él fuera concejal. Entonces cuando él dice que los peronistas en las internas arreglamos todo, Dios quiera hubiera internas y vaya a ver, pero Toto Manson usted es concejal porque es el cuñado del intendente, no por su militancia, por su trabajo o por haber ganado una interna. Bienvenidos a otra edición de Dos Tipos Incómodos, el programa que hacemos con Guillermo Larán, cuya sustancia, como decimos siempre en cada apertura, es la materia política de la ciudad de San Martín de los Andes. Y hoy, caramba, hay bastante tela para cortar que iremos desgranando en el transcurso del programa, con la invitada especial, en este caso, de la concejal Ana Ambrogi, del UNE y del Acuerdo Político. Ana. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Guillermo. Bien, muy bien. Yo le decía a Ana, fuera del micrófono, digamos, entre bambalinas, cuando preparábamos el programa, que la habíamos invitado para hablar del proyecto de ordenanza que tiene que ver con lo que algunos llaman plusvalía urbana, renta diferencial, etcétera, etcétera. De eso, desde luego, vamos a hablar, está claro. Además, es un proyecto muy importante. Pero no podemos dejar de consultarle por lo que pasó hoy en el Consejo Deliberante y le aclaramos a la gente, desde luego, como siempre hacemos por otra parte, porque nobleza obliga, este programa va grabado el lunes a la noche, pero se emite el martes a la noche, con lo cual en el día de hoy, lunes, se sucedieron los acontecimientos en el Consejo Deliberante, la famosa reanudación de la sesión legislativa del jueves, que se reanudó el cuarto intermedio, y finalmente la votación áspera votación, en la que Julio Beit, para sorpresa de más de uno, continúa siendo, o el resultado de esa votación es que Julio Beit, para sorpresa de más de uno, continuará siendo el presidente del Consejo Deliberante, por lo menos hasta fin de año. Hay que decir que es costumbre, uso y costumbre en el Consejo Deliberante de San Martín de los Andes cambiar de autoridades o ratificarlas en el año parlamentario, digamos. ¿Cierto? Cuando termine el año parlamentario, en la próxima sesión, la siguiente, habrá que dirimir nuevas autoridades. Bueno, me mandan una larga introducción, sí. Ahora le toca hablar a usted, concejal. Bueno, ¿cómo lo vio eso? ¿Cómo lo empezamos por sintió? La última. Sí, desde luego, porque es una cuestión de estricta actualidad. Después desgranaremos con más tranquilidad el proyecto. La verdad que, para decir la verdad, luego de las 2 reuniones que ustedes saben que tuvimos, 2 reuniones con Juan Carlos, ¿no? Que intentamos en las 2 estar todos los concejales, pero en la primera Julio Beit no estuvo presente. En la segunda, que fue el viernes, yo empecé a percibir que había algunas cosas que no cerraban, y porque por dentro del Consejo Deliberante, en la parlamentaria y en las comisiones que veníamos, en la comisión de gobierno puntualmente donde veníamos charlando estos temas, los 10 concejales, salvo Julio por supuesto, pero los 10 concejales era como que había un consenso. Había un consenso de que hay dificultades concretas y que para bien de la institución lo mejor era este cambio. Pero el viernes a la noche yo percibí como que
era posible que no fuera tan así. Nosotros de alguna manera estamos cometiendo un error, en todo caso el error es mío, porque damos por sentado que la gente sabe de qué estamos hablando, claro. Y no siempre es así. Al final, a lo mejor en nuestra charla política, claro, un poco... pero básicamente ustedes saben que el acuerdo político, los concejales del acuerdo político habían pedido el desplazamiento de Julio Bey de la presidencia, su renuncia y desplazamiento y su cambio de presidente en favor de Rodolfo Manson del Frente para la Victoria, a propósito de la renuncia explícita por carta documento de Julio Bey a pertenecer al bloque del Frente para la Victoria. De esto ya hace 3 semanas más o menos. Todo esto derivó en un gran cimbronazo político, una gran crisis política básicamente del oficialismo, y hoy debía dirimirse, ayer para cuando salga esta emisión, debía dirimirse esto en una votación. La votación, para sorpresa de más de uno, les decía, porque hubo algún voto allí que sorprendió, la votación salió favorable a Julio Bey, por eso va a seguir siendo el presidente del Consejo Deliberante. Ana, retomo sus palabras. Usted dice, el viernes yo me di cuenta que algo estaba distinto, por lo menos o percibió que algo, no sé si no estaba bien o no estaba como ustedes esperaban en todo caso. Y esto me obliga a preguntarle, o a repreguntarle lo siguiente. Deduzco de sus palabras que usted interpreta que aquí hubo un acuerdo político para sostener a Julio Bey. Cuando digo un acuerdo político me refiero a aquellos que lo votaron a favor, previamente ya tenían acordado el hacerlo. ¿Es esta una presunción mía o es lo que usted presume y yo deduzco de sus palabras? Un poco eso, no sé si tan taxativamente arreglado para el viernes, pero sí, después hubo ahí 2 días intermedios. Y yo el viernes empecé a intuir esto porque nosotros en realidad tuvimos la mejor buena predisposición. Fueron 2 reuniones que nos pidieron desde la oposición. En principio nos la pidió Alberto Bruno con más énfasis, y después la segunda fue el acuerdo entre todos, entre los 10 que estábamos ahí, que fue esa reunión que tuvimos con el intendente, pero que no estaba Julio Bey. Por lo tanto, en esa reunión que nosotros aceptamos, teniendo muy buena voluntad de esperar un poco más, ¿sí? y llegar digamos a una salida razonable para el Consejo Deliberante, es que pensamos entre todos la posibilidad de que en la sesión, en vez de, además se nos hizo muy tarde, ustedes saben, en vez de que pudiéramos resolver ahí, que no iba a ser la mejor resolución, contemplando, vuelvo a repetir porque esto es muy importante que se diga, contemplando lo que nos estaban sugiriendo desde la oposición, que a través de un cuarto intermedio volvíamos a valorar todo para el día lunes. Inclusive hubo un acuerdo de que cada colega hablara con Julio Bey para ver cuál era su posición. Algunos intentaron sugerirle que renunciara finalmente. Había un consenso, yo lo tengo que decir porque fue así, a puerta cerrada había un consenso como que efectivamente él debía renunciar y que lo mejor era que renunciara él, como se lo pidió el intendente. La sorpresa fue el voto dividido del bloque MPN-MIR. ¿Usted lo esperaba? Y aclaramos a la gente que los concejales Natalia Vita y Carlos Saloniti del MPN votaron por el desplazamiento, en realidad formalmente por la modificación de la autoridad del Consejo Deliberante. Después había que elegir al nuevo presidente. Pero el señor Daniel Troncoso, que forma parte del MPN-MIR, por el MIR votó por la continuidad, es decir, por no modificar la autoridad presente del Consejo Deliberante, digamos. ¿Ese voto le sorprendió o...? Yo vuelvo a repetir, como el viernes hubo algunas cuestiones ahí que estaban indicando que podía suceder otra cosa, y digo, claro, me parece que cada partido tiene el derecho, respeto absolutamente la decisión por supuesto del MPN, de Saloniti, de Vita y de Troncoso, ¿no? Lo que sí, no puedo dejar de decir que me llama la atención que desde el 10 de diciembre absolutamente todos nunca votaron en disidencia. Es más, a ellos, a pesar de que... internamente, los 3 concejales. Sí, exactamente.
A pesar de que pidieron tener dos bloques diferentes, porque así tienen mayores recursos, siempre en todas las sesiones ellos se definen, y ustedes lo habrán escuchado, nosotros somos mi MPN. Entonces hay algunas cuestiones ahí que no cierra tampoco la fundamentación de Troncoso. Yo lo dije esta mañana, no sé si ustedes estaban presentes, digo, a mí me parece que la fundamentación no corresponde a la fundamentación que debe tener un concejal, un legislador. En rigor fue muy similar con los matices de caso, desde luego, pero muy similar a la fundamentación de Evaristo González respecto de no meterse, entre comillas, en la interna del peronismo. Da la sensación de que eso es lo que quieren decir, ¿no? Yo creo que lo de Troncoso fue un poquito, a mi entender, ¿no? Vuelvo a decir, me están pidiendo mi opinión, por lo tanto la doy, mi opinión personal. Evaristo González, yo no estoy de acuerdo y le marqué 3 contradicciones, pero bueno, lo hizo dentro de su postura política. Lo que yo critico de Daniel Troncoso es que no dio una fundamentación política. Ustedes recordarán que dijo, y yo como soy una persona buena, quiero entender, quiero creer que las personas somos buenas, y entonces yo le voy a dar otra oportunidad. O sea, bueno, pero eso es una parte de la fundamentación. Él también dijo que, por lo menos de lo que yo escuché, puedo haber estado equivocado, pero interpreté que él decía que en algún momento de su exposición dijo que que no había que dirimir en el Consejo Deliberante una cuestión que era interna del peronismo. Creo haber entendido eso. Guillermo. ¿Cómo sigue esto, no? Porque la gran pregunta que todos nos estamos haciendo hoy, después de la sesión del Consejo, que realmente fue sorpresiva. Yo minutos antes calibré o intuí o busqué la información, y minutos antes de iniciar la sesión pudimos saber cómo se iba a votar, y a medida que cada bloque iba, inclusive hubo en el caso de Ana, al principio cuando el bloque del movimiento dice Saloniti que van a votar, era una actitud, y luego cuando observan que va cambiando el juego, después inclusive Alberto Bruno sale muy vehemente en contra del movimiento, acusándolo de golpista y demás. Y luego, saltan estas dos cartas, la del radicalismo y la de Troncoso, donde cambia, se veía el semblante y se veía que cambiaba la situación. Esto es lo que pudimos observar nosotros. La gran pregunta, ¿cómo sigue esto desde lo político? ¿Por qué Obey va a seguir siendo presidente del Consejo hasta fin de año? ¿Cómo sigue esto? Por supuesto que valorizando que lo mejor era de que cambiara la presidencia del Consejo Deliberante, pura y exclusivamente, no voy a referirme a la persona del presidente, sino porque lo que significa el Consejo Deliberante en sí como institución, hacía falta, hace mucha falta, sigue haciendo falta que la presida una persona que realmente no cometa tantos errores como se ha cometido desde la primera sesión. O sea, nosotros de alguna manera, todos los concejales, todo el cuerpo lo vino como acompañando porque nos pareció que era un error inicial, ustedes recordarán, pero bueno, hoy después de 7 meses vemos que son una repetición de errores, de no hacerse cargo, de irresponsabilidad, de no trabajar en ninguna, no aparece absolutamente en ninguna comisión. Por ahí se enoja y se levanta de una parlamentaria. Un presidente no puede hacer eso. Usted ha visto, se ha levantado de las sesiones y ha llegado después a la media hora, vuelve a la sesión. Pero Ana, discúlpeme, plantear esto, que desde luego está en todo su derecho de hacerlo, y además lo hace usted con mucha claridad, pero implica necesariamente desviar el eje inicial del planteo del acuerdo político, que estaba vinculado a lo que se decía era una pérdida de confianza respecto de la persona de Julio Bey, al haberse escindido del bloque y haber declarado públicamente, porque lo hizo públicamente, que no se sentía representado ni contenido en el acuerdo político. Por lo tanto, el planteo inicial de los concejales del acuerdo político, esto es el UNE, Libres del Sur y el propio Frente para la Victoria, estaba vinculado a esta supuesta pérdida de confianza en la persona de Julio Bey, que dicho sea de paso,
digamos, aquí no existe la figura del viceintendente, pero lo que sí existe es el presidente del Consejo, que tiene la función de subrogar al intendente cuando el intendente deja la ciudad por cualquier tipo de gestión oficial o lo que fuere. Por lo tanto, caramba, no solamente debiera ser el presidente del Consejo el vocero, entre comillas, del Ejecutivo en el Legislativo, sino que además es quien debe reemplazar al intendente. Si el intendente le pierde la confianza a su propio reemplazante, está claro que el hombre le va a costar cada vez más irse a hacer alguna gestión a Buenos Aires, por ejemplo, o a la capital neuquina. Digo, ¿esto significa entonces que para ustedes es más importante ahora el tema de la responsabilidad que el tema de la confianza política? No, está bien tu pregunta. No, yo creo que las dos cuestiones son sumamente importantes. Hay un problema de falta de responsabilidad y de acciones en contra de lo institucional, y además hay un problema de confianza, pero desde el lugar que él inicia el planteo de que no tiene confianza. También es importante, recordémosle a la audiencia, que estaba pendiente una suspensión de 45 días pedida. Sí. En este caso, el bloque oficialista había defendido a Julio Bey, o sea, los que pedían la sanción eran el partido vecinal y el Movimiento Popular Neuquino. De hecho, Natalia Vita fue la... Si te sugiero que la digas Movimiento Popular Neuquino, porque... Movimiento Popular Neuquino, porque a partir de ahora hay que hacer algunas consideraciones. Hay que hacer la salvedad. Y el radical, ¿no? Y por supuesto, Evaristo González, radical. Digo, se está... primero no sé en qué estancia está, porque algunos dicen que ya está fuera de término, no se puede aplicar una sanción. Hay otros que dicen lo contrario. O sea, desde el Ejecutivo se está pensando en reactivar esta sanción de 45 días sobre Julio Bey. No, porque desde el Ejecutivo es una cuestión pura y exclusivamente legislativa. Claro. Y además, si ustedes me permiten, y ya que vos sacaste el tema, muy brevemente para que la gente, el ciudadano que está escuchando entienda, no es tan así. O sea, ustedes recordarán que yo presenté un dictamen inmediatamente hablando al día siguiente de la sesión, pero no fue en defensa de una persona, no fue. El procedimiento. Yo cuestioné bajo un dictamen muy bien fundamentado que el procedimiento era el incorrecto. Lo sostuve cada vez que me senté en la investigadora, lo sostuve, está en el expediente que cualquiera lo puede ver, y esta mañana lo dije. Objetivamente lo que hizo Bruno, el MPN, el MIR y Evaristo también fue dilatar la sanción que le correspondía, porque si nosotros, o no le correspondía, lo que estoy diciendo es que si nosotros hubiéramos aplicado el artículo 44 como efectivamente había que hacer, y todos los abogados, 4 abogados dijeron lo mismo, incluido el abogado de Evaristo González, yo lo dije, el doctor Castañeda dictaminó una cosa que Evaristo hizo todo lo contrario, eso realmente no se entiende. Y bueno, si hubiéramos hecho eso, a la sesión siguiente, donde se le plantea a Julio Bey, se le dice cuál fue su proceder, y él reconoció cuál había sido su proceder, nos teníamos que sentar, debíamos ver cuál era el mecanismo, o en una plenaria, o en la próxima sesión directamente, y decir, bueno, este señor, el presidente, el concejal, cometió tal error. ¿Qué sanción le corresponde? Sí, ahí en el medio hay que hacer algunas consideraciones para la gente, ¿no? Que por allí no maneja todos los temas. Claro. Estamos hablando de la sanción a Julio Bey, eventual sanción, por un lado por aquella pelea que tuvo con Guillermo Carnaghi, aquel 5 de marzo, si no me equivoco. Sí, o sea, hace bastante... 5 de enero, perdón. 5 de enero. Hace bastante tiempo, para empezar. Pero además, en el medio existe un proceso legal penal abierto contra Julio Bey en la justicia, en el juzgado de instrucción de Junín de los Andes, planteado por la Fiscalía, a propósito de supuestas irregularidades en la confección de una ordenanza. Ordenanza que por otra parte, que era una ordenanza de designación de personal, ordenanza que por otra parte fue el motivo de la disputa con Guillermo Carnaghi, el secretario de gobierno, que terminó en aquella pelea famosa, en aquella, en esa escena de pugilato, digamos. Dicho esto, yo quería cerrar este bloque, si me permitís, sí, no. Guillermo, con lo siguiente. ¿Es tan importante Alberto Bruno para desestabilizar al oficialismo? ¿Es tan importante su actitud y sus condiciones dentro del Consejo Deliberante, las cosas que dice o que deja de decir, para meterle una cuña al oficialismo? Digo esto no porque ustedes lo hayan dicho, quiero aclararlo, sino porque la sensación que da de afuera es que el oficialismo focaliza
todas sus especulaciones respecto de quién quiere desestabilizar al gobierno municipal en la persona de Alberto Bruno. Fíjese que no digo ni siquiera en el partido vecinal Solidaridad, digo la persona de Alberto Bruno. ¿Tan importante? No, yo creo que absolutamente no. Yo creo que sí, Alberto Bruno ha generado hechos que son, digamos, que evidentemente están enfocados a poner ahí un granito de arena de desestabilización al gobierno de Juan Carlos Fernández. Y estoy hablando, por ejemplo, esto mismo de persistir en un procedimiento, digo, que se hubiera terminado fácilmente, pero que parecería ser que él, inclusive desde lo mediático, ustedes se acordarán, en el mes de enero salió a todos los medios a decir que había que tomar este procedimiento como justo, no entendió, no escuchó que no era así, a pesar de ser muy nuevito y muy reciente en el Consejo Deliberante. Yo le hablé así sinceramente y le dije, mira, yo cuando entré al Consejo Deliberante me faltó un tiempito para darme cuenta de qué se trataba en el reglamento, la carta orgánica, las leyes. Digo, seamos un poco prudentes, no escuchó. Entonces uno ve que hay actitudes que son así como, no sé, yo a veces me gusta graficar las actitudes de Alberto Bruno diciendo, yo creo que todavía está en Malvinas y va contra el enemigo, contra los ingleses, porque realmente tiene actitudes que son así, como que no son racionales, y entonces uno dice, bueno, las hace cuando pide, por ejemplo, que se bajen los sueldos de los secretarios. Evidentemente eso no se puede pensar que no sea otra cosa que querer desestabilizar al intendente. Yo no creo que sea lo más importante, para nada. Creo que está cometiendo muchos errores y creo, yo lo he dicho muchas veces, en las sesiones también, creo que la gente que lo ha votado, yo siempre he creído, y lo digo de verdad, que el pueblo, a pesar de que le venden muchas veces cuestiones, el pueblo tiene su cuotita de inteligencia y sabe distinguir qué es lo cierto de lo falso. Y bueno, veremos. Esas cosas, lamentablemente, como hoy me preguntaba un periodista, lamentablemente nuestra democracia consiste en que simplemente yo voy a votar cada 4 años. Ojalá hubiera otras instancias, porque el ciudadano se queda así, que vota una persona, y lo digo no en este caso por Alberto Bruno, lo digo por los 11 que estamos ahí. Y bueno, yo creo que no, yo creo que yo no le pondría el acento ni el eje. Sí, él ha hecho cosas muy concretas para que uno piense de esa manera, pero no, porque yo en realidad, como UNE y yo personalmente, yo siempre prefiero pensar en la cuestión política, pero en la política seria, no en la politiquería. Hacemos una pausa. Vamos a volver de la pausa, pero ahora sí hablar sobre el proyecto de plusvalía urbana o de renta urbana.